Sofía. Hoy la prueba de diferenciado, es decir, eh, de geometría, ¿no es cierto? Y por eso vamos a hacer ejercicios de la prueba. O sea, están casi calcados, son casi los mismos ejercicios, solamente que yo cambié algunas cositas para que no sean idénticos tampoco. Sí, está bien que nos quiera ayudar, pero no les puedo dar la respuesta. Pero cuando vaya a la prueba se va a dar cuenta que, hola, Sofka, se va a dar cuenta de que son súper parecidos los ejercicios. Ya, vamos entonces a lo nuestro, voy a compartir. Entonces, voy a compartir las laminitas, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de hoy es aplicar, ¿no es cierto? Aplicar. Sí, la Melanie pregunta si la prueba va a ser por web class, y sí, va a ser por web class, ¿ya? Va a quedar subida hoy día, ¿ya? Y yo les voy a dar hasta el domingo, ¿ya? Para que la puedan hacer, y les voy a dar un tiempo de unas 3 horas, una vez abierta, ¿sí? Le voy a dar toda la facilidad para que no se ande estresado ni que tiene que hacer tantas cosas y bla, 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 ¿ya? Mi prueba por lo menos, se la voy a dejar abierta hasta el domingo, ¿ya? Y unas 3 horas les voy a dar para que la haga tranquilo, ya, para que no ande corriendo, ni ande con 3 o 4 horas, ¿ya? Eh, no, la prueba, mire, no me va a mandar el desarrollo, ¿sabe por qué? Porque de verdad que no los voy a revisar, ¿ya? Tengo mucha pega ahora, tengo que hacer las pruebas de física, tengo que ver las remediales de ustedes, entonces, solo son alternativas, pero mire, ¿sabe por qué no le voy a pedir desarrollo? Porque es casi puro concepto, o sea, obviamente igual tiene que calcular harto, pero para que usted pueda hacer esos cálculos tiene que saber los conceptos, ¿se fija? Entonces, mire, vamos a las preguntas entonces para que no hablemos tanto, mucho ruido y pocas nueces, como dice mi abuelo, cuando diría mi abuelito entonces. Ya, démosle entonces. Mucho ruido y pocas nueces. Ya, lo que hemos visto hasta ahora, chiquillos, han sido la clasificación de los ángulos. ¿Sí? Vamos a recordar esto rápido. Un ángulo nulo mide 0. Un ángulo agudo entre 0 y 90, ¿no es cierto? Varía entre 0 y 90. No toma el valor de 0 ni toma el valor de 90, pero ya aquí tienen otros nombres con esos valores. ¿Sí? Un ángulo agudo entre 0 y 90, un ángulo recto mide 90, ¿cierto? Un ángulo obtuso entre 90 y 180. De nuevo, sin tomar estos valores, ya que tienen otro nombre cuando toman esos valores. ¿Ya? Ángulo obtuso, entonces, más de 90 y menos de 180, ¿sí? Un ángulo extendido mide 180 y un ángulo completo mide 360. Ok. No sé por qué cuando leo el ángulo completo me imagino un completo. Ya, ok, perdón. Perdón por el comentario. Me imagino que un completo así como mostaza. Qué chuto. Ya, otra forma de clasificar los ángulos, ¿ah? Es la siguiente. Ángulos consecutivos tienen un vértice y un lado en común, ¿no es cierto? Ese mismo vértice de ahí, de este mismo lado, es común. Sí, ¿no es cierto? Estamos muy gorditos en cuarentena, así que mejor que no comamos completo. Ok, ya, ángulos consecutivos entonces son aquellos que tienen un vértice. Esta punta que está acá, la puntita esa se llama vértice, ¿ya? Ahí. Y un lado en común, el lado en común es la recta OB, sería el lado común que tiene, los ángulos consecutivos. Viene uno al lado del otro, esos son los ángulos consecutivos. Par lineal o adyacente, ¿ya? Hay aquellos que tienen el vértice, ¿no es cierto? Que está aquí el vértice, y un lado en común, ¿cierto? Y los otros dos lados son de la misma recta, ¿sí? Es el lado común, es el vértice, y los otros dos lados son de la misma recta, por lo tanto, un par lineal o ángulo adyacentes miden 180 grados, ¿ya? Suman 180, ¿sí? Todo el par lineal o ángulo adyacente, los ángulos son un par lineal o adyacente si suman 180. Si al sumarlo, estos suman 180. Ángulos opuestos por el vértice, ¿no es cierto? Son aquellos que tienen el vértice en común, este de aquí, y que los lados de uno son las prolongaciones del otro. O sea, este lado lo prolongo y este lado lo prolongo hacia allá y obtengo el ángulo beta. Y estos dos son opuestos por el vértice y son iguales, son idénticos. Ese signo significa congruente o iguales, ¿ya?
idénticos, más que iguales. Son iguales esos dos ángulos. Beta y alfa son iguales. Ya. Otra cosa que vimos, ¿no es cierto? Perdón, la bisectriz de un ángulo es aquel que divide a un ángulo en dos partes iguales. Ese ángulo de ahí es igual al de acá. Dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse forman un ángulo recto, ¿sí? Esa recta, cuando corta esta otra, forma un ángulo recto ahí, ¿sí? Ok. Otra cosa que vimos rápidamente son los complementos y suplementos de un ángulo, ¿sí? De esto hay varias preguntas, ¿eh? Así que hay que estudiar todo esto. Ángulos complementarios son dos ángulos cuyas medidas suman 90. Si alfa y beta son complementarios, alfa es el complemento de beta y beta es el complemento de alfa, ¿cierto? O sea, dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Si alfa más beta sería en este caso igual a 90 grados. El complemento del ángulo X es 90 menos X. El complemento, por ejemplo, de alfa, el complemento de alfa va a ser alfa menos 90. ¿Sí? Y el complemento de beta va a ser beta menos 90. ¿Ok? En ese caso, para seguir con esta lógica. Ángulos suplementarios son suplementarios si al sumarlo, ¿no es cierto? Los pares lineal o los ángulos adyacentes, ¿no es cierto? Son suplementarios. Alfa y beta, ¿no es cierto? Van a sumar 180. Alfa más beta es igual a 180, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo quiero calcular el suplemento de beta, va a ser 180 menos beta. Y si quiero calcular el suplemento de alfa, va a ser 180 menos alfa. Menos alfa. ¿Ya? Y lo último, uy, estoy cambiando la voz. Lo último que vimos son los ángulos que se forman por rectas paralelas cortadas por una transversal. ¿Ya? Ok. Tenemos ángulos alternos internos y alternos externos. Estos ángulos son iguales, ¿ya? Alternos externos primero, el 7 con el 1 y el 2 con el 8. Alternos internos, los que están adentro aquí, de las dos paralelas, sería el 5 y el 3, y el 4 y el 6. Tenemos ángulos correspondientes que también son iguales, tienen la misma medida, ¿ya? Los ángulos correspondientes en este caso sería el 1 y el 5, el 2 y el 6, el 4 y el 8, y el 3 y el 7, ¿ya? Serían ángulos correspondientes. Los ángulos colaterales, ¿ya? Tenemos ángulos colaterales externos, estos siempre suman 180, ¿no es cierto? Tenemos ángulos colaterales externos, el 1 y el 8 suman 180, el 2 y el 7, y los ángulos colaterales internos sería el 4 y el 5 suman 180, y el 3 y el 6 también suman 180. Bueno, además de que estos de aquí también suman 180, estos de acá igual, estos de ahí igual, eso da igual, o sea, depende de donde uno lo mire, ¿ya? Ok, y con eso entonces se supone que hicimos un montón de ejercicios, y mire, les voy a mostrar, estos son ejercicios muy parecidos a los de la prueba, ¿ya? Este sería el primero, el número 1, el que está aquí, ¿ya? Fíjese, por favor, le voy a dar un minutito para que lo haga mientras yo voy a buscar una calculadora. Solo un minuto por pregunta para que alcancemos a hacerlas todas, ¿ya? ¿Qué respondería usted si le toca esto en la prueba? ¿Qué respondería usted en el ejercicio 1 si le saliera esto en la prueba? Si le saliera ahora y la prueba sea así rápida. Dice 1 y 2 Melanie, ¿ya? Eso debe estar correcto, ¿ya? Y vamos a ver por qué, ¿sí? Chuta, no le di más tiempo a los demás, perdón. Perdón, esperé que respondiera uno nomás.
Ya no importa, para la otra le voy a dar más tiempo. Perdón, perdón. Ya mire, si alfa es un ángulo agudo, dijimos que los ángulos agudos miden entre 0 y 90, ¿no es cierto? Y también 6 veces alfa es un ángulo agudo. ¿Se fija? Entonces, eh, perdón, si alfa es un ángulo, ¿no es cierto? Y 6 veces alfa es un ángulo agudo, entonces, ¿qué valor puede tomar alfa? Si 6 veces alfa es un ángulo agudo, está entre 0 y 90 grados, ¿sí? 6 veces alfa, 6 por alfa estaría aquí, entre esos valores, entre 0 y 90, sin tomar ni 0 ni 90. Entonces la pregunta es, ¿qué valores podría tomar alfa? Obviamente que podría ser 2, ya que 2 por 6 son 12, y 12 es un ángulo agudo, ¿se fija? También podría ser 14, por supuesto, ya que 14 por 6 es algo así como 84, ¿no es cierto? 84 sería 14 por 6, más o menos. Vamos a ver. Eh, sí, 84. Ya. Y el valor que no podría tomar sería 31. ¿Por qué? Porque si yo lo multiplico por 6, aquí me dice que 6 alfa es un ángulo agudo. Esto se sabe, po, de los 0 y los 90. 6 por 31 serían 186, y eso sería más de un ángulo extendido, ¿cierto? Estaría entre un ángulo extendido y un ángulo completo. Ok, espero que haya quedado claro, y si no me tiene que interrumpir y preguntarme, profe, ¿sabe que no entendí el número 1? ¿Ok? Espero que haya quedado claro esto. Si 6 veces alfa es un ángulo agudo, entonces usted tiene que ver que se cumpla esto. Que si usted multiplica 6 por esto, y 6 por esto, y 6 por esto, estén dentro de la definición de ángulo agudo. ¿Sí? Así de simple. El 2, le voy a dar un par de minutitos para que lo haga. La magia aquí está en que esto es un ángulo completo. ¿Sí? Todo esto que está acá correspondería a un ángulo completo. Y con eso, listo. Está hecho el ejercicio. Además que está fácil porque están preguntando por X. No están preguntando ni por 3X, ni por 4X, ni por X cuarto, ni nada por el estilo. ¿Sí? Sino que solamente le están pidiendo que despeje X. Así de simple. ¿Cuánto le daría el 2 si es que estuviera en la prueba? Con lo único que usted tiene que tener cuidado, con lo único que usted tiene que tener cuidado, ahí Melanie mandó su respuesta, a ver si alguien más, vamos a esperar a alguien más. ¿Alguien más sale? Ya. Eh, Sofía también mandó su respuesta. Vamos a ver, Sofía, a ver. Ya. ¿Alguien más? Ya. Vamos a hacer este al tiro, mire. En la figura, claramente, todo esto que está acá correspondería a un ángulo completo. Es decir, la suma de S más S más S más S más S serían 360. 80 más 60 más 70 más 3, que voy a sumarlo ahí el tiro, ¿ya? Serían igual a 180. Más 360, perdón. 360. 80 más 60 son 140, y 140 más 70 son 210. 210, eso de ahí es 210, ¿no es cierto? Lo paso para allá restando y me queda 360 menos 210 igual a 3x, ¿no es cierto? Entonces, x sería, aquí da 150, y paso el 3 dividiendo, sería 150 partido en 3, y eso serían 50 grados. Muy bien, verán. 50 grados sería el resultado de la pregunta 2. ¿Ok? Eh,
ojo aquí con el álgebra, ¿eh? Usted tiene que primero sumar todo esto y eso igualarlo a 360, ¿no es cierto? Después suma esto de acá, le da 210 y lo pasa restando, le queda eso que está ahí. 360 menos 210 y 360 menos 210 son 150. Y como aquí tenemos 2x más x son 3x, aquí seguramente Sofía dividió en 2 acá, ¿ya? Y le dio ese resultado, pero era dividir por 3, ¿no es cierto? Ya que tenemos 3x. Y como están preguntando por el valor de x, usted responde 50. Ojo, porque en algunas preguntas le pueden preguntar por 2x, entonces usted sería 100 el resultado, o por 3x sería 150, etcétera, etcétera, ¿ya? O por x medio le pueden preguntar, sería 25 el resultado. Ya, vamos entonces con otra pregunta, ¿sí? Mire, esta pregunta es súper interesante, lo que usted tiene que saber es que si el trazo AC, mire, los conceptos previos para esta pregunta son los siguientes, son conceptos básicos, ¿ya? De triángulos. Primero que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180. Todos los ángulos interiores, ese ángulo de ahí, ese ángulo de aquí y ese ángulo de acá, la suma de esos triángulos serían 180, ¿sí? Lo otro que usted tiene que saber es que si este lado es igual a este, AC igual a BC, esos dos trazos de ahí son iguales, esto sería un triángulo isósceles. Y los triángulos isósceles son los que tienen dos lados iguales, cumplen lo siguiente: los ángulos de la base, los ángulos basales son iguales, ¿ya? Si esto es un triángulo isósceles, es decir, este lado de ahí es igual de acá, igual que como dice el enunciado aquí, eso de ahí igual de acá, esos dos ángulos de la base, que en este caso la base sería esa, son iguales, ¿ya? Así que con eso responda la pregunta. En el triángulo ABCD, perdón, ABC, triángulo ABCD, ABC de la figura, ese lado de ahí y ese lado de acá son iguales. ¿Cuál es el valor de alfa? Están pidiendo el valor de esto. ¿Qué responderían ustedes si esto apareciera en la prueba? Les voy a dar un minutito, ¿no es cierto? Para que pueda responder. ¿Qué responderían? A ver. Sí, la base es AB. Esa sería la base. Y si los ángulos basales dice que son iguales. Alguien puede decir que no hemos visto triángulo, pero no importa. Ya esto es, uno lo ve desde, creo que desde quinto básico en adelante empieza el triángulo, o quizás antes. Creo que alfa es 80, dice Melanie, y Sofía, exacto, Sofía, X vale 40, ¿sí? Muy bien, Sofía. Pero están preguntando, bien, 80, muy bien, exacto, muy bien, chiquilla. Ese sería 100, ¿no es cierto? Ya que esos dos ángulos basales son iguales y la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180, eso debería valer 100. Obviamente el dibujo no está, son valores así que uno dio al ojo, ¿no? Y esto es un ángulo extendido, por lo tanto, lo que me falta para 180 son 80, es decir, alfa valdría 80. Muy bien. Eh, pero muy bien. Y mire, ¿sabe que aquí también uno puede saber que se cumple otra propiedad? Que este se llama, este sería un ángulo externo al triángulo, ¿ya? La suma de los dos ángulos opuestos sería igual al ángulo externo. Ya también es un teorema. Pero en fin, que no hemos visto que vamos a ver algún día. Ya. Vamos con la otra pregunta.
Si 6 alfa es un ángulo obtuso, ¿sí? Entonces, el ángulo 2 alfa de la figura es, esto aquí está, para no confundir, usted responda esto. ¿Cuánto vale 2 alfa? ¿Sí? Nada más que eso. ¿Cuánto vale 2 alfa? Es decir, ese ángulo de ahí. Y nuevamente aquí tenemos un ángulo hot dog, un ángulo completo, ¿no es cierto? Entonces fácil, pues, ¿no es cierto? Hay que despejar alfa y después multiplicar por 2, nada más que eso. ¿Sí? Este también es un ejercicio de prueba. Un par de minutitos ahí para que respondan. Tan facilito, ¿eh? Usted tiene que sumar, ¿no es cierto? Eh, Sumar todos estos angulitos, igualarlo a 360, despejar alfa y luego dar el valor. Es decir, 6 alfa más 3 alfa más 2 alfa, ya respondió menos ahí, ¿cierto? Más alfa igual a 360. 6 y 3 son 9, 11, 12. 12 alfa igual a 360 y alfa va a ser igual a 360 partido en 12 serían 30 grados. ¿Ya? Eso sería el valor de alfa nomás. Bien, Sofía. Eso sería solamente el valor de alfa. Y están preguntando por 2 alfa, es decir, 2 por 30, y eso es 60 grados. Ok. Fácil, fácil. Ya, mire, aquí, no sé si se verá bien, ¿eh? Pero a ver, ¿qué podemos hacer para que sea mejor lo siguiente? Trata de leer el enunciado, por favor. Hay algo más severo, creo. A ver. Sí, al tiro retrocedo. Ahí está. Ahí está el ejercicio anterior. Listo. No hay problema. Ya. Eh, Tenemos cuál de las siguientes figuras satisface la definición de ángulo extendido. Ya son varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes figuras satisface la definición de ángulos consecutivos? ¿Cuál de las siguientes figuras no satisface la definición de ángulos adyacentes? Ya mire, eh, fíjese por favor acá. La primera, ¿cuál de las siguientes figuras satisface la definición de ángulo extendido? La 3. La 3 es un ángulo extendido, ya que si usted retrocede, o si se mete a Webclass, perdón, a Classroom, ahí están las diapos con estas definiciones, y la busca, la que es el ángulo extendido este que está acá, ¿sí? A ver, voy a buscar yo mismo la definición de ángulo extendido para que la tenga. Ahí está. Es aquel que mide 180 y correspondería a un par lineal, ¿sí? Correspondería también a esto que está acá, mire, ¿sí? A un par lineal, eso que está ahí. Entonces volvamos para responder. Ahí está. La primera, la que aquí claramente está en una recta, ¿no es cierto? Y esto es un ángulo extendido, por lo tanto, la número 3 representaría, satisface la definición de ángulo extendido. ¿Ya? Esa no y esa no. Ese sería un ángulo agudo, ese sería un ángulo mayor de 180, ¿no es cierto? Entre un ángulo extendido y un ángulo completo. La 2 dice, ¿cuál de las siguientes figuras satisface la definición de ángulos consecutivos? ¿Ya? Todas, pues. Todos son ángulos consecutivos. El alfa es consecutivo del beta,
el beta aquí con el alfa y el alfa con el beta acá. Son todos consecutivos. Todos satisfacen el 1, el 2 y el 3, satisface la definición de ángulo consecutivo. Chuta, ¿qué dice? Voy a ver la figura. Y el último dice, ¿cuál de las siguientes figuras? Ahí sí. ¿Cuál de las siguientes figuras no satisface la definición de ángulo adyacente? Las que no satisfacen la definición de ángulos adyacente o par lineal son F y F. Ya que esto de que está aquí claramente es un par lineal. ¿Sí? O ángulo adyacente, que es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo que par lineal. Entonces, los ángulos adyacentes son ángulos extendidos. ¿Ya? Valen 180. Ok. En fin, esto es súper conceptual. Ya hay que tener cuidado con esto al responder la pregunta, con el no, o si satisface o si no satisface, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado en las preguntas. Siempre las preguntas alternativas también, cuál es falsa, cuál es verdadera, también hay que tener ojo con eso. Como por ejemplo acá, mire, dice lo siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 y menos de 90. Por supuesto que sí. Un ángulo recto es aquel que mide 90. Por supuesto que sí. Un ángulo extendido es aquel que mide menos de 180. No. Un ángulo extendido es aquel que mide 180. Y un ángulo completo, ahí, es aquel que mide 360. Por supuesto. ¿Ya? Por lo tanto, son verdaderas 1, 2 y 4. Y si dijeran cuáles son falsas, entonces usted responde solo 3. ¿Ya? Cuidado con este tipo de preguntas, ¿ya? Hay que siempre estar atento a lo que nos dice el enunciado, ¿ya? Puro concepto, mire, fíjese. Conceptual, muy conceptual. Ya. Aquí nos vamos a detener un poquito, ¿no es cierto? Porque dice, la pregunta dice lo siguiente, dice, el complemento de 2 alfa menos 30 más el suplemento de alfa menos 10 es igual a. Recuerde que el complemento de un ángulo X es 90 menos X y el suplemento de un ángulo X es 180 menos X. ¿Qué haría usted aquí con esta pregunta? A ver, le voy a dar un par de minutitos. A ver cuántas quedan, voy a ver cuántas quedan, a ver si, o si no lo hago yo para que lo tenga listo para la prueba. Ya, mejor las voy a hacer que quedan 15 minutos. Y ustedes vean cómo se hacen ya para que estén preparados para la prueba. Mire, dice, el complemento de 2 alfa menos 30. Este sería mi ángulo X. ¿Sí? 2 alfa menos 30 sería mi ángulo X. El complemento de un ángulo X es 90 menos X, es decir, la primera parte sería 90 menos X, donde mi ángulo X sería 2 alfa menos 30. Cuidado con los signos aquí entre paréntesis, ya que esto, la fórmula me dice que este signo que está aquí está restando a todo el ángulo X. Todo el ángulo X es 2 alfa menos 30. ¿Sí? Dice más, es decir, tengo que sumarle, más el suplemento de este ángulo que está acá. Ese ángulo que está acá sería mi nuevo ángulo X. ¿Sí? Y el suplemento de un ángulo X es 180 menos X, es decir, 180 menos el ángulo X, que es, entre paréntesis, ya que es todo el signo, está restando a todo el ángulo X, y todo el ángulo X es alfa menos 110. Alfa menos 110. Sería entonces nuestro enunciado ahí estaría listo. ¿Ya? El complemento de 2 alfa menos 30 más el suplemento de alfa
menos 10 es igual a. ¿Sí? Entonces, el complemento es 90 menos x, es decir, 90 menos ese ángulo que está ahí, más el suplemento de ese ángulo que está acá, que sería alfa menos 10, sería esta fórmula que está aquí. ¿Sí? Que está ahí. Ahora, hay que tener cuidado con los signos, ¿no es cierto? 90 menos. Un signo menos antes de un paréntesis cambia todos los signos de lo que está dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Entonces cambiamos los signos. ¿Y sabe por qué esto es? A ver, aquí me están preguntando. ¿Por qué 110 y no 10? Ah, perdón, me equivoqué, tiene razón. Chuta, el profesor se anda por equivocar. Ahí sí. Sí, es que como día viernes ya estoy ansioso de que termine la semana. Aunque tengo que trabajar todo este fin de semana igual. Gracias, Benelli. Es día ahí, ¿sí? Un error de tipeo, ¿no? ¿Ya? Más 180, ¿no es cierto? Y nuevamente el signo menos cambia todo lo de adentro. ¿Por qué lo cambia? ¿Se han preguntado por qué cambia? Yo la voy a explicar rápidamente por qué. No está de más. Menos alfa menos beta más gamma. Ese signo menos que está ahí quiere decir que estoy multiplicando por menos 1. ¿Ya? Solamente que el menos 1 no se pone. Y le doy un besito al papá, un besito a la mamá, y un besito al abuelito, y me queda menos 1 por alfa, menos 1 por menos beta, más beta, y menos 1 por más gamma sería menos gamma. Por eso que se cambian los signos, ¿ya? Solamente por eso. A ver, alguien preguntó algo en el chat. Ese no fue un paréntesis. ¿Sí? Se multiplica por menos 1. Muy bien, Sofía. Eso se hace. Ella escribió antes de que yo dijera. ¿Sí? Por si acaso. Ok. Entonces, sigamos acá. Vamos a sumar los números con los números y los alfas con los alfas, ¿no es cierto? 180 más 90 son 270. 270 más 30 son 300. Y más 10 son 310. Entonces, al tiro. Al tiro. ¿Se fija? La alternativa A. Al tiro la alternativa A. Porque la única que tiene 310. Pero no importa, igual comprobamos. Menos alfa serían menos 3 alfa. ¿Sí? Que es lo que está ahí. Alternativa A. ¿Ok? Aquí lo delicado es saber cuánto vale el ángulo X, ¿no? Que sería todo eso que está ahí. Entonces lo delicado aquí es operar con los signos. ¿Sí? Es como para equivocarse en todo caso. ¿Ya? Es pura álgebra, ¿no? Más que geometría. Mire, este de acá es súper interesante. Dice el complemento del complemento. ¿Ya? El complemento es de un ángulo, el 90 menos el ángulo, ¿no es cierto? Entonces, el complemento, 90 menos x del complemento, ¿sí? Es decir, 90 menos eso que está ahí. Y reemplazamos el ángulo x por esto que está aquí. Esto es como lenguaje, ¿ah? Si usted se fija, mire. El complemento, primero, es eso que está ahí. El complemento es 90 menos x. El complemento de un ángulo x es 90 menos x. Y el complemento de este ángulo va a ser 90 menos este ángulo, o sea, 90 menos eso. Pero este ángulo vale alfa menos 20, así que hay que reemplazarlo ahí. Y me queda 90 menos 90 menos ese ángulo que está ahí, que es alfa menos 20. ¿Ya? Ahora lo mismo que antes, ¿ya? Los signos, ¿sí? Voy a empezar por el paréntesis interior, para hacerlo paso por pasito, ¿ya? Lo podríamos hacer al tiro, sí, pero hagámoslo paso por paso. Quedaría 90 menos, paréntesis, 90. Cambiamos los signos de lo que está aquí, ¿sí? Sería menos alfa más 20. Y ahora cambiamos los símbolos de este que está acá, porque hay un signo menos acá. Y nos queda menos 90 más alfa menos 20. ¿Sí? O simplemente pudimos haber cambiado el tiro ahí. Y lo de adentro queda igual. ¿Ok? Y 90
menos 90, chao, se van, se aniquilan, ¿sí? Chup, chup. Y nos queda alfa menos 20. Y está su respuesta, por supuesto, ahí. Ahí trae. Este está para confundirse, ¿ya? Para pensar mucho. Entonces usted le puede preguntar el complemento del suplemento o el suplemento del complemento, ¿se fija? O el suplemento del suplemento. Entonces ahí uno tiene que siempre jugar con estas dos formulitas que están acá. Solamente jugar con estas dos formulitas que están acá. Ok. Vamos a avanzar porque se nos va el tiempo. Y más o menos esto es la prueba. O sea, así va a ser. Mire este que está acá. Mire qué interesante este ejercicio que está aquí. Es muy parecido a uno que hay en la prueba. Dice, si alfa y beta son ángulos complementarios. Si son complementarios, 90 menos x, ¿no es cierto? ¿Sí? Si son complementarios, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Conceptualmente, si esos dos ángulos son complementarios, alfa y beta son complementarios, entonces los dos suman 90, pues. ¿Se fija? Los dos suman 90, eso no. Y el complemento de alfa es 90 menos alfa, por supuesto, ya que el complemento del ángulo x, 90 menos x, entonces el complemento de alfa va a ser 90 menos alfa. Y el complemento de beta, profe, va a ser 90 menos beta. Entonces eso también es correcto. Entonces, si usted le preguntan si son verdaderos, usted obtiene eso y eso verdadero. ¿Sí? Y esto falso. Si le preguntas por lo falso, usted marca solo uno. ¿Ok? Mire esta pregunta que está acá, también es sumamente... ¿Hay dudas con respecto a los ejercicios anteriores de complemento y suplemento? Chicos, ¿dudas acerca del suplemento y el complemento? Chicas, todo bien dice, y Sofía también dice que no. Bueno, y los demás, como están todos calladitos, yo asumo que están tiquitaca con esto. Estamos tiquitaca. Ok. Vamos entonces con la pregunta número 14. La siguiente figura representa los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas y una transversal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Fíjese aquí. El ángulo 1 y el ángulo 5, el ángulo 1 y el ángulo 5 son alternos externos. No, no son alternos externos. Son ángulos correspondientes, así se llaman. Entonces usted va a tener que ir, cuando esté dando la prueba, ir a la definición, buscar y responder, pues, en cuanto a las definiciones, que ya tenemos en los PowerPoint, ¿cierto? Ya están subidos. El ángulo 5 dice, y el ángulo 3, ese ángulo que está aquí, con este ángulo que está acá, son alternos externos. No, son alternos internos. Eso sí, son alternos internos y no externos. Los externos están de las rectas para afuera, de las rectas paralelas para afuera. Y el ángulo 7 dice, con el ángulo 1, ¿son alternos externos? Sí, por supuesto. Entonces la pregunta dice, ¿cuál de todas estas son falsas? La 1 y la 2 son falsas. ¿Se fijan? Siempre cuidado con lo que le estén preguntando. Si son falsos o si son verdaderos. Siempre le van a preguntar por eso. ¿Okay? Si es que estas cosas son falsas o son verdaderas. Ok, veamos si es que hay otra pregunta. Sí, sí hay otra pregunta. Y es la siguiente. Entonces, mire, para la pregunta anterior, usted tiene que saber lo siguiente, saber, ok, saber lo siguiente, saber cuáles son los ángulos alternos externos, cuáles son los ángulos alternos internos, cuáles son los ángulos correspondientes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y fin, punto. ¿Ya? Y los colaterales, pues, que son los que suman 180. ¿Sí? Colaterales externos y internos. Esos dos suman 180, ese con ese, y este con este. Ese con ese, los colaterales externos y ese con ese. Sumaría 180. Ya. Los alternos internos serían ese con ese,
S con S. Los alternos externos serían este con este y este con este. Los ángulos correspondientes serían S y S, S y S, S con S y S con S. Ya. En fin, eso como resumen. Vamos entonces con la última pregunta. Creo que es la última. Sí, la última pregunta. Y es la siguiente. Dice, la siguiente figura representa los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas de una transversal. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Si el ángulo 1 es 130, dice acá, entonces el ángulo 7 vale 50, ¿eso es verdadero o falso? Es completamente falso, ¿sí? Ya que son alternos externos y son iguales, eso vale 130, ¿sí? Vamos con la número 2, dice, si el ángulo 6 vale 70, el ángulo 6 vale 70, entonces el ángulo 3, ese que está ahí, vale 110, por supuesto, ya que serían ángulos colaterales, ¿no es cierto?, internos, es decir, suman 180. ¿Ok? Eso es verdadero. La parte 3 dice lo siguiente, dice, el ángulo 6, ese ángulo que está ahí, esa sería falsa y esa verdadera, el ángulo 6 más el ángulo 3, aquí ya tendría 180 al tiro. En la suma de esos dos tengo 180. Más el ángulo 1, más el ángulo 8, el ángulo 1 más el ángulo 8 son 180 también. Entonces, 180 más 180, 360. ¿Sí? Lo que hice aquí fue sumar el ángulo 6 más el ángulo 3, 180, más el ángulo 1, más el ángulo 8, 180 más, 360. ¿Es igual al ángulo obtuso? No, porque el ángulo obtuso, ¿ya?, es el que vale entre 90 y 180, sin tomar estos valores. ¿Ya? Está ahí, en ese intervalo. Ese sería el ángulo obtuso. Más bien sería, la respuesta sería, esto es un ángulo completo, ¿no es cierto? Un ángulo completo, ¿sí? Sería la respuesta del 3. Sería un ángulo completo. Ok. Me da hambre estudiando ángulos, ¿eh? Ok. La respuesta verdadera sería solamente 2. Solamente 2. Ok. ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? ¿Insultos? Chiquillos y chiquillas. ¿Dudas, consultas, insultos? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos listos para la prueba entonces? Gracias, chicas. Ya. Gracias, Sofía. Gracias a todos los que responden. Y a los que no responden también, gracias. Por último, que estén prestando atención. Ya. Chicos, gracias por la asistencia. ¿Cierto? Este PPT, sí, lo voy a subir como PDF, ya que este programa que yo les comparto, cuando yo comparto las láminas, lo pasa a PDF. Y es un PPT, pero está pasado a PDF. ¿Ya? Lo voy a subir así, con lo que está aquí, que es el mismo que subí la otra vez en todo caso, solamente que le faltan estas preguntas, pero ya las voy a subir ahora mismo, en el Classroom, ¿ya? Así que, chicos, vamos a quedar hasta acá. Gracias por asistir, ¿no es cierto? Gracias por prestar atención y nada, pues. La prueba va a estar subida hoy en la tardecita, a las 6 de la tarde va a estar lista, y va a estar abierta hasta el domingo. Ya, y van a tener 3 horitas para responder. Ya, chicos. Chao, chao, que estén bien. Chaito. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, chao, se cuidan.